¿Cómo te sientes hoy? ¿Sabes distinguir entre sentimientos y emociones? Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante dentro de nuestra asignatura de vida saludable, que son los sentimientos y las emociones. Hablábamos de reconocernos en nuestra autoestima, las emociones que teníamos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. El día de hoy vamos a hablar específico de la diferencia entre emociones y sentimientos y cómo es que nos influyen en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de las emociones, hablamos de estas reacciones que tenemos de manera intensa y súbita ante una situación en específico. Por lo regular, las emociones son explosiones de estas reacciones que se dan de manera muy intensa, pero que su duración es muy corta. Las emociones las podemos dividir en diferentes estilos, ¿no? Que tenemos el asco, la ira, el miedo, la alegría, la sorpresa, la tristeza, todas estas que se mantienen por momentos y que nos van regulando. Algo importante de las emociones es que son de manera instintiva, no podemos pensar sobre ellas, simplemente suceden, las tenemos y reaccionamos. Todas estas emociones están ahí para ayudarnos a vivir cada día, a sobrevivir en situaciones extraordinarias que se nos presenten y para poder reaccionar de manera rápida. Por el contrario, cuando hablamos de los sentimientos, hablamos de un proceso del pensamiento en el que a través de las emociones podemos definir lo que está sucediendo, pero podemos reaccionar de una manera mucho más analizada, calmada y que nos va a llevar a un resultado más duradero. La diferencia entre una emoción y un sentimiento es que el sentimiento es esta sensación a largo plazo, es ya un proceso cerebral, ya no es meramente físico e instintivo como las emociones, sino ya es un proceso en el que se involucra el pensamiento y que nos va a permitir que sea más duradero y que tenga una reacción hacia las acciones que están sucediendo a nuestro alrededor de una manera mucho más objetiva y analizada. Dentro de los sentimientos que nosotros tenemos de manera común, pues están los sentimientos negativos, los sentimientos positivos, y con ellos estamos trabajando día a día. Como los sentimientos son de larga duración, su intensidad es más baja. Por ejemplo, hablando de una emoción, cuando sentimos miedo, ¿no? Por ejemplo, vamos a atravesar una calle y oímos el claxon de un carro que se acerca muy rápido, pues nuestra primera reacción, que va a ser una mezcla entre sorpresa y miedo, puede ser quedarnos paralizados, puede ser echarnos a correr, puede ser voltear, brincar y hacernos a un lado. Es una reacción muy rápida. En cambio, cuando hablamos de un sentimiento, por ejemplo, algo parecido a esto, cuando hablamos del estrés, el estrés es una sensación que se mantiene por un tiempo prolongado. Cuando esta sensación que podríamos tener de sorpresa o de miedo, de preocupación, que tendría que ser muy rápida, tarda mucho en salir y se mantiene con nosotros un largo periodo de tiempo, bueno, pues entonces hablamos de un sentimiento. Dentro de los sentimientos negativos tenemos, por ejemplo, el enfado, la preocupación, la culpa, el estrés, la indignación, la vergüenza, el sentirnos vulnerables, el sentirnos que algo más nos puede afectar, pero de una manera prolongada, el sentirnos avergonzados por algo que realizamos o sentirnos indignados por una situación que esté ocurriendo a nuestro alrededor, eso es un sentimiento. La ira, por otro lado, hablando de las emociones, el asco, el miedo, pues son sensaciones pasajeras. Y les repito, el sentimiento es duradero. Y hablando de los sentimientos positivos, bueno, tenemos el humor, ¿no? El estar de buen humor, el amor, la gratitud que podemos tener hacia una persona o hacia algo en especial, y la esperanza, que también es un sentimiento muy noble y que es un sentimiento que todos debemos de tener porque es el que nos va a permitir continuar. Como comentábamos, lo importante aquí es saber distinguir cuándo estoy sintiendo una emoción y es pasajera y cuándo estoy teniendo un sentimiento que va a ser mucho más largo.
¿no? Y poder reconocer si voy a actuar a partir de mis emociones o a partir de mis sentimientos. Porque, por lo regular, cuando actúo a partir de mis emociones, la reacción es inmediata. No siempre tengo el tiempo para analizar lo que voy a hacer y pensar en lo que puede pasar después, y simplemente reacciono. Y cuando se trata de un sentimiento, de algo que es a largo plazo, de algo que tiene mayor duración dentro de mi estado de ánimo, puedo pensar con calma qué es lo que voy a hacer, cómo voy a resolver una situación, cómo es que voy a actuar y sobre todo qué consecuencias va a haber después. Entonces sí es muy importante tener estas diferencias en mente al momento en el que nosotros revisamos cómo nos sentimos. Por lo regular nos preguntan, ¿cómo estás? Y reaccionas y dices, estoy bien. Pero dentro de estoy bien, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo, tanto físicamente como emocionalmente? Las emociones nos influyen también en la parte física, no solo en la parte mental. Si yo tengo mucho enojo, si tengo mucho miedo, probablemente lo manifieste con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago o algo así. Si yo estoy muy contento, si estoy muy feliz, pues también voy a sentir como mi corazón se agita más o diferentes reacciones físicas. Por el contrario, con los sentimientos son más tranquilas esas sensaciones físicas, pero aunque también se dan, van a ser mucho más manejables. Te voy a pedir para la tarea de esta semana que trabajemos identificando los sentimientos y las emociones a través de una película. Te voy a pedir que recuerdes cuál es tu película favorita, la que has visto muchas veces, la que te gusta más, y vas a escribir qué película es, por qué es que te gusta, qué es lo que te gusta de esa temática. Puede ser cualquier película, cualquier género, pero tienes que decir qué es lo que te gusta de esa película y vas a mencionar en una pequeña redacción o en un audio, como lo quieras entregar, quién es el personaje principal o los personajes principales, cómo es que se relaciona con los otros personajes de esta historia y cuáles son las emociones o los sentimientos que dominan a este personaje, y con base en ellos, cómo es que actúa a lo largo de la película. Las películas son un muy buen ejemplo de cómo se mueven las emociones y los sentimientos en las personas, porque podemos verlas de manera objetiva, porque no nos está sucediendo a nosotros, les está sucediendo a un personaje ficticio en un contexto probablemente muy diferente al nuestro, pero sí nos permite identificar qué emociones y sentimientos tiene esa persona, que por algo nos llama la atención y por algo nos gusta esa película. Por lo regular es porque nos cae bien el personaje principal. Entonces vas a identificar cómo es que actúa con base a sus sentimientos y a sus emociones. Vas a entregar esa tarea de manera puntual en el espacio de Classroom destinado para ello, y lo vamos a comentar ya sea aquí en nuestra sesión presencial o en los comentarios que tú hagas en tu tarea en Classroom. De cualquiera de las dos formas lo vamos a revisar. Y recuerda que sí es importante la puntualidad en tu entrega para poder ir avanzando con estos temas y poder ir profundizando en estos aspectos de salud socioemocional que vamos a ver en esta primera parte de nuestro curso de vida saludable. Entonces te invito a que hagas tus entregas de manera puntual, a que platiquemos en el plantel en el momento en el que tengamos clases, si es que ya estás asistiendo al plantel, y si no, bueno, que resuelvas todas tus dudas por medio de los comentarios de Classroom. Espero tu tarea y nos vemos en la próxima clase. Adiós.